Buenas tardes y bienvenidos a The Supreme Wisdom. Esta tarde comenzamos con la serie de construcciones imposibles y en esta primera ocasión vamos a analizar la construcción de la pirámide de Keops. Antes de comenzar, os diré que no es fácil realizar un trabajo de este tipo, ya que hay muchísima información al respecto y de hecho ni siquiera la propia ciencia tiene claro al 100% el cómo pudieron hacer este tipo de edificaciones. Estos vídeos los voy a dividir en 4 partes. En la primera de ellas os daré información acerca de estas construcciones, las ubicaremos y también hablaremos de las dimensiones. En la segunda parte del vídeo analizaremos los diferentes materiales de construcción que se utilizaron y también analizaremos el cómo se pudieron obtener los diferentes materiales. En la tercera parte del vídeo vamos a hablar de las canteras que utilizaron, en este caso en el Antiguo Egipto, para realizar estas construcciones. Y por último, en la cuarta parte hablaremos de los métodos de construcción y para acabar os daré también mi opinión personal acerca del tema. Como siempre, vamos a comenzar ubicando la pirámide de Keops y en este caso, como bien sabréis, está localizada en Egipto, en la meseta de Giza, a las afueras del Cairo. En este mapa que os presento tenéis ubicado el Cairo con el símbolo de una estrella y ya veis que un poquito más al oeste se encuentra la meseta de Giza, que es donde está esta construcción. Según la ciencia, la pirámide de Keops fue construida aproximadamente en el año 2500 a.C., con lo cual tendría una antigüedad de unos 4500 años. Hay que decir también que esta pirámide es una de las 7 maravillas del mundo y la única que en la actualidad continúa en pie. La altura de la pirámide era de 146 metros cuando la construyeron, pero en la actualidad tiene 138 metros. Esto es debido a que hace unos años retiraron el piramidón, que es la pieza que iba en la parte superior de la pirámide. La longitud de base de cada uno de los lados es de 230 metros y un dato realmente interesante es que tan solo hay un desfase de unos 2 o 3 centímetros entre cada uno de estos lados. Por lo tanto, podemos decir que la construcción de la pirámide de Keops es prácticamente perfecta. Según la egiptología, la duración de esta construcción fue aproximadamente de unos 30 años, de los cuales 20 se utilizaron para la extracción, el pulido y el transporte de los diferentes materiales, y los últimos 10 años se utilizaron para colocar las diferentes piezas. En el momento de la construcción de esta pirámide, hay que decir que había una muralla de 10 metros de altura que rodeaba toda esta pirámide y como dato adicional os diré que las 3 pirámides que forman este complejo, la pirámide de Keops, la de Kefren y la de Micerinos, están alineadas con diferentes astros del firmamento. Ahora vamos a hablar de los diferentes materiales que se utilizaron para la construcción de esta pirámide de Keops. Los principales materiales fueron los siguientes: piedra caliza blanca, sienita, granito y basalto. Hay que decir que se utilizaron 2,3 millones de bloques de piedra caliza blanca. El peso total de la pirámide es de 5 millones de toneladas y el peso medio de cada uno de estos bloques de piedra caliza blanca es de 2,5 toneladas, aunque hay algunos bloques más grandes que llegan hasta las 70 toneladas. Como he dicho, se utilizaron más materiales como la sienita, el granito y el basalto, pero lo cierto es que la gran parte de esta pirámide de Keops fue construida con piedra caliza blanca. Según la ciencia, la sienita, por ejemplo, fue utilizada para algunas partes de la cámara del rey y también el granito y el basalto fueron utilizados para las diferentes cámaras que hay en el interior de esta pirámide. Se piensa que los bloques de piedra caliza blanca fueron extraídos con cinceles de cobre, así que os podéis imaginar el trabajo que podía haberles costado a los antiguos egipcios el hecho de extraer estos bloques y pulirlos, ¿no? Actualmente tenemos maquinaria pesada, podríamos hacerlo muchísimo más rápido,
pero de hecho hasta el año 2000 se decía que con la tecnología que había hoy en día era prácticamente imposible recrear una construcción de este tipo. Así que realmente interesante el pensar el cómo pudieron extraer estos materiales. Como digo, se piensa que fue con cinceles de cobre, pero realmente tuvo que ser un trabajo titánico, ¿no? Una vez hemos hablado de los diferentes materiales que se utilizaron para la construcción de la pirámide de Keops, vamos a hablar de las canteras. He ubicado en el Google Earth las diferentes canteras que se piensan que utilizaron los antiguos egipcios para conseguir todos estos materiales. En primer lugar, diré que la mayoría de canteras estaban situadas a los lados del río Nilo. Y para comenzar, vamos a hablar de la cantera de la propia meseta de Giza. La mayor parte de los bloques de piedra caliza blanca que se utilizaron en la pirámide de Keops se extrayeron directamente de la meseta de Giza. Por lo tanto, no tuvieron que invertir mucho tiempo en el transporte de estos bloques. Al otro lado del río Nilo nos encontramos con la cantera de Tura, que es una cantera también de piedra caliza blanca. La siguiente cantera que he encontrado sería la cantera de Huidán el Farás, que es esta de aquí. Ya veis que está ubicada bastante al sur de la meseta de Giza. Y esta cantera se utilizaba para extraer el basalto. Vamos a calcular la distancia que hay entre la pirámide de Keops y esta cantera. Y ya veis que es una distancia de unos 75 kilómetros. La siguiente cantera sería la cantera de Wadi Hamamat, que es esta de aquí, que está más alejada aún, y también sería una cantera de basalto. Exactamente igual, vamos a calcular también la distancia que hay desde Wadi Hamamat hasta aproximadamente, ¿vale? Hasta la pirámide de Keops, pues son aproximadamente unos 500 kilómetros, ya veis. Y por último, vamos a hablar también de la cantera de Asuán, que es una de las canteras más conocidas y más famosas de Egipto. Y ya veis que es la cantera que está situada más al sur aún, ¿no? Vamos a calcular también la distancia desde Keops hasta Asuán, y es aproximadamente unos 670 kilómetros. De la cantera de Asuán se extraían materiales como la sienita, que ya os he comentado que se utilizó para la cámara del rey, y también el granito. Según la egiptología y la ciencia, se piensa que los antiguos egipcios transportaban todos estos materiales a través del río Nilo en embarcaciones, y una vez llegaban ya a la zona, en este caso a la meseta de Giza, desde el río Nilo salían diferentes canales que conectaban, en este caso el río Nilo, con la meseta de Giza. Como os digo, se sabe que los egipcios dominaban perfectamente pues todos los temas navales. Y algo muy curioso que he encontrado recientemente también es que una científica estadounidense está haciendo una tesis y, según su opinión, otra posibilidad para el método de transporte de estos materiales podía ser la energía eólica, el viento. Esta científica piensa que con una serie de cometas podían levantar los diferentes bloques y podían aprovechar la fuerza del viento para transportarlos. Así que ya veis que hace 4.500 años eran capaces de transportar materiales en distancias de unos 700 kilómetros, ¿vale? Que es la distancia que hay entre Keops y Asuán, algo menos, 600 y pico. Y ya os digo que se piensa que principalmente se transportaban todos los materiales a través del río Nilo. Una vez hemos hablado de los diferentes materiales y las diferentes canteras que utilizaron los antiguos egipcios, vamos a tratar de imaginar el cómo pudieron construir estas pirámides.
Vamos a dar por hecho que pudieron extraer los materiales, pudieron pulirlos y obviamente los transportaron también. Y una vez ya tenían todo en la meseta de Giza, ¿cómo montaron esta mole? Según la ciencia, utilizaron un sistema de rampas y os voy a enseñar un par de ilustraciones para que nos hagamos una idea de cómo se piensa que lo hicieron, ¿no? Aquí tenemos una ilustración de cómo los antiguos egipcios trasladaban este tipo de bloques de piedra, o en este caso una estatua, ¿no? Y ya veis que hacían una base de madera con una especie de rampa y desde ahí con un sistema de cuerdas pues la iban arrastrando, ¿no? Pero bueno, aquí ya tenemos otro misterio. ¿De dónde sacaron los egipcios esta madera para hacer estas rampas, no? Ya os he comentado que algunos de los bloques pues llegaban hasta las 70 toneladas, pero bueno, la media de peso era de 2 toneladas y media. Ya sabemos que Egipto es una tierra muy seca, que hay mucho desierto y realmente se desconoce de dónde sacaron toda esta madera para hacer estas rampas. Pero como os digo, se piensa que utilizaron rampas de madera y ya veis que pues realizaron diferentes tipos de rampas, ¿no? Y aquí ya veis cómo iban colocando las rampas en los diferentes lados de las pirámides y desde aquí ya pues iban arrastrando los diferentes bloques, iban subiéndolos poco a poco y ya los colocaban pues donde iban, ¿no? Obviamente las rampas tenían que ser diferentes en cuanto a tamaño y en cuanto a forma, porque la pirámide ya sabemos que aunque empieza en un rectángulo, en un cuadrado, termina en punta. Obviamente las rampas tenían que ir cambiando de dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que piensa la ciencia de cómo realmente construyeron ya la pirámide, cómo subieron los bloques, como os digo, con un sistema de rampas y mediante cuerdas, ¿no? Obviamente hay muchas personas que piensan que no fue posible que los antiguos egipcios hicieran estas construcciones megalíticas que a día de hoy continúan en pie. Y de hecho, yo leí hace tiempo que en el año 2000, por ejemplo, con la tecnología que había, era imposible recrear este tipo de edificaciones. Pero bueno, alguien tuvo que hacer estas pirámides porque están ahí, obviamente. Y sinceramente, yo tengo mis dudas de que el antiguo Egipto, que obviamente se sabe que era pues un pueblo muy adelantado, ¿no?, a su época y obviamente tenían una sociedad muy avanzada, pero hasta tal punto de llegar a hacer este tipo de construcciones, no sé, lo veo realmente complicado, la verdad. Sinceramente, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, no hay ninguna prueba, pero sí que hay algunos vestigios y mi opinión es que, sinceramente, fuimos visitados en el pasado por otras razas, ¿no? No sé si las pirámides de Egipto realmente tienen 4.500 años de antigüedad, no sé si la hicieron los egipcios, pero lo que sí sé es que me parece muy extraño que pudieran hacer esto hace 4.500 años, pirámides que están alineadas con diferentes astros del firmamento, como he dicho antes también. Realmente es una obra de ingeniería, la verdad. Y ya os digo, mi opinión es que fueron ayudados por alguien, tuvieron que recibir algún tipo de formación para poder realizar esto. Esa es mi opinión. Obviamente puedo estar equivocado, pero ya os digo que es mi opinión personal, ¿vale? Y bueno, creo que voy a dejar aquí este primer vídeo de construcciones imposibles. Obviamente, como he comentado, se podrían hacer 100 vídeos de la construcción de la pirámide de Keops porque, como he dicho, ni los propios arqueólogos tienen claro el cómo se pudo construir, ¿no?, esta edificación tan compleja. De hecho, ya sabéis que hay diferentes cámaras en el interior, una serie de pasadizos y demás, y hasta día de hoy pues siguen en pie, ¿no? Realmente todo un misterio. Me gustaría, como siempre, que me dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios. Y os diré también que probablemente mañana ya haga un directo de este tema, de las pirámides de Egipto, en concreto, si queréis, de la pirámide de Keops, para que entre todos pues podamos discutirlo, ¿no?, y que cada uno aporte sus ideas. Así que nada más, vamos a dejar aquí este primer vídeo de construcciones imposibles
Espero que os haya gustado el trabajo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y un saludo.